De todos modos, creo que vamos a proyectar los versículos, pero siempre es bueno que practiquemos abrir la Biblia. El Evangelio de Juan lo estamos estudiando. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio de acuerdo al Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento? Mateo. Mateo, luego Marcos. Ajá, Lucas. ajá, y Juan. ¿Cómo se llaman a esos evangelios? ¿Cómo? A ver. Sinópticos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, ¿se recuerdan que comenzamos a estudiar el Evangelio de Juan? ¿Por qué razón Dios inspiró a Juan para escribir este Evangelio? ¿Alguien que lo pueda comentar? No sé, montones. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? En los tiempos en que se escribió. ¿Se recuerdan que habían algunas doctrinas, unas herejías que se estaban, poniéndose de moda? ¿Se recuerdan del gnosticismo, verdad? La doctrina de los ángeles. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, el Evangelio de Juan trata de la deidad de Cristo, pero también trata de la humanidad de Cristo. Y surgieron corrientes de doctrinas que terminaron siendo herejías, ¿verdad? Le daban importancia a los ángeles más que a Cristo. Le daban importancia a la humanidad más que a Cristo. Se dudaba de que fuera Cristo hijo de Dios. Se dudaba de que fuera hombre y Dios. Entonces Dios inspira al apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol amado, a que, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes saben, ¿verdad? Inspiró el Evangelio de Juan, precioso, y ya hemos venido estudiando los primeros versículos del 1 al 5, y vamos a estudiar Juan, siempre en el capítulo 1, versículos del 6 al 13. A ver si alguien lo quiere leer, esos versículos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, hemos estado estudiando, Juan hablando acerca de la divinidad del verbo. ¿Se recuerdan, verdad? Que comenzamos la palabra ahí en el primer versículo de Juan. Está hablando del verbo. Amén, hermanos. Amén. Hablamos un poco del logos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el logos y el rema? ¿Verdad? Son dos palabras que se usan en el vocabulario, hablemos cristiano. Puede que tú recibas una palabra hoy y te gustó, pero puede que recibas una palabra que toque tu espíritu. Ese es un rema de Dios. Y eso es lo que yo pedí en mi oración al Señor hoy, que usted pueda recibir una palabra que lo toque, que lo inspire, que pueda entender dentro de los misterios que Dios tiene, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y la revelación al hombre ha llegado a través de la Biblia porque la podemos leer y entender. Pero hay cuestiones sobrenaturales que Dios quiere revelarnos a nosotros. Y esta noche pues vamos a avanzar un poco en la temática
de los hombres ante el verbo, ¿verdad? La temática de hoy. Entonces ahí en el versículo, en Juan capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios, hermanos, y esto es importante que lo entiendas. Dice que Juan dio testimonio de él. Amén. Y ese es el trabajo nuestro ahora en la tierra. Nosotros como cristianos, para que otros lleguen a Cristo, ¿qué mejor que nuestro testimonio? Que digan, yo quiero ser como esa mujer, como ese hombre, ¿ya? Lleno del Espíritu Santo, que es el deseo que todos tenemos. Amén. Y allí en Juan 1, 9 y 10 dice que el mundo no le conoció. Entonces el trabajo de nosotros es que aquellas personas que no conocen del Evangelio lo conozcan. Amén. ¿Verdad? Que nuestros familiares, sucede, muchos familiares nuestros no conocen del Evangelio, saben de Dios, saben de Cristo, pero no lo conocen. Y por eso en el siguiente versículo de Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Ha de haber sido muy difícil para Jesús moverse en ese ambiente donde lo rechazaban, hermano. Era un espíritu de rechazo, el espíritu fariseico tremendo, que ellos no fueron permeables a la palabra, al evangelio. No estaban listos. Bueno, habían pasado tantos años profetizando sobre la venida de Cristo al pueblo de Israel. Pero ellos esperaban un rey que llegara a quitarle a los romanos el dominio, ¿verdad? Porque ellos estaban, por así decir, sometidos ante un pueblo que no era el pueblo de ellos. Los romanos tenían dominado a los judíos en esa época y habían surgido algunos movimientos de rebelión, pero el ejército romano era terrible, ¿verdad? Aplastaba las rebeliones. Y entonces ellos esperaban un rey, porque se había profetizado. Isaías y otros profetas hablaron de la venida de Jesús. Y vino a la tierra, ustedes lo saben, todos sabemos sobre esas experiencias maravillosas que Dios nos trae a través de la historia de Jesús. Pero ahora pues ya es, cuando Juan está escribiendo esto, ya Cristo había ascendido al cielo. Aunque Juan tuvo la experiencia de compartir con él conocía, pero necesitaba la inspiración del Espíritu Santo. Así es que allí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron. Qué privilegio para nosotros conocer del Evangelio, hermano. Amén. Pasaron miles de años para que nosotros pudiéramos recibir esta palabra maravillosa. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que viven en el mundo son criaturas, pero no son hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser hijo de Dios? Haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor. Un requisito que todavía a algunas personas la revelación no ha llegado, no les ha llegado, no han podido. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no crean del Evangelio. Y hay familiares nuestros, ¿verdad?, que le hablamos de Cristo y sí saben de Él, pero no han rendido su vida, su voluntad a Cristo, y ese hace la diferencia. Así que, hermano, somos privilegiados de haber conocido el Evangelio y haber reconocido que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. No le damos un aplauso a esa decisión hermosa que hemos tenido todos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así lo dice la palabra. Y dice algo bien bonito, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Esto es espiritual. Nosotros, Dios nos dio la medida de fe para que creamos estas cosas.
Y cada día, conforme nos congregamos, conforme vamos creciendo, vamos siendo discipulados, ¿verdad? Vamos conociendo más de Dios. Así que en estos estudios que estamos teniendo, estamos profundizando un poco sobre lo que es Jesucristo, ¿verdad? Y qué bueno que el Espíritu Santo traiga una palabra rema a tu vida. Ahora, el autor Juan, ¿verdad? El evangelista Juan, nos ha estado hablando del verbo antes. ¿Se recuerdan? Los primeros 6 versículos hablaba del verbo, ¿ya? Al principio del evangelio, ¿verdad? Juan llama a Jesús el verbo, o en griego el logos, ¿ya? Porque Cristo es la palabra, hermanos. Amén. Amén. Y ahí en Colosenses nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no? La Trinidad actuando, porque nosotros somos trinitarios, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya en este estudio de hoy, ¿verdad? Ya Juan nos introduce otro personaje. Y vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. Dice que era un hombre, ¿verdad? Amén. Y hay un contraste aquí, ¿verdad? Quiero que tomemos esta enseñanza y que veamos quién era Juan, porque lo tipifica como un testigo, ¿verdad? Juan, hubo un hombre, dice, enviado de Dios, que se llamaba Juan. Y dice, este vino, ¿por qué? Proyéctame, hermano, ahí el versículo 6 en adelante. Para dar testimonio. Amén, hermano. Juan, hermano, no era un hombre cualquiera. Si tú vas a la historia de Juan, aún su vestimenta, la forma en que comía, cómo traía un mensaje fuerte, cambió la vida de muchos a través del mensaje de Juan. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Amén, hermano, qué poderoso mensaje. Y mucha gente llegó a conocer más de Dios, pero no habían conocido a Cristo. Fue a través de Él que Él los incorporó ya a ese nuevo movimiento, si queremos llamarle así, ¿verdad? Y entonces empezó a bautizar, y un día de tanto pues bautizó a Jesús. Era una experiencia maravillosa. Juan era un de los últimos profetas, llamémosle así, que ya fue en la etapa del Nuevo Testamento, pero ellos pasaron 400 años en donde no hubo mensaje ni voz de Dios. Qué tremendo, que no había palabra de Dios. 400 años donde Dios no habló al pueblo. Tremendo, hermano. Yo me preocuparía que el Espíritu Santo dejara de hablarnos. Sería tremendo. ¡Wow! Vendrá un tiempo allá en los tiempos de cuando Cristo vaya a venir, que eso va a pasar. Cuando la iglesia sea arrebatada. Amén. Va a ser tremendo. Que Dios nos lleve a todos, ¿verdad, hermano? Amén. Gloria al Señor. Había sido enviado por Dios, porque, hermanos, Dios siempre toma la iniciativa con nosotros. Él nos ama, Él quiere que estemos cerca de Él, Él quiere tener una comunión con nosotros. ¿Verdad? Qué importante. Ahora, ¿qué evidencias daba Juan de ser un profeta? Dice en Juan 10:41. Si por favor lo proyectan para los que no tienen la Biblia en la mano. Juan 10:41. Si lo lean. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Fíjense qué poderosa la afirmación, vean. Todo lo que dijo de este era verdad. Tremenda, tremenda palabra. Ninguna señal hizo, porque no andaba ahí imponiendo tantas manos él, ¿verdad? Ni orando mucho por los enfermos, quizás, ¿verdad? Estoy diciendo algo que no me consta, pero él, el mensaje era un mensaje diferente.
pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Amén. Amén. Así que mi hermano Juan, ¿verdad?, al que el Señor describe como el más grande de los profetas, no hizo ningún milagro, hermano, sino que se caracterizó por hablar la verdad acerca de Jesús. Y no te preocupes si tú no tienes la oportunidad de hacer un milagro o de orar por un enfermo, pero que tu testimonio hable de aquel que hace los milagros. Amén. Amén, qué importante. Que te vean y digan, no, ahí viene José. Eso, qué bárbaro ese hermano. Lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser como él. Amén, hermano. Amén. Siempre Juan evitó atraer las miradas de la gente a sí mismo y las desvió hacia Cristo, con el fin de que todos creyeran en Él. ¿Verdad? Qué importante. Algunos cometemos el error y creemos que la gente va porque nos ven a nosotros, porque tenemos labia, porque podemos gritar, porque podemos, qué sé yo. Dios ha dado talentos y qué bueno usarlos, pero presentemos delante a la imagen de Cristo. Hablemos de ese que sana, de ese que liberta, de ese que libera, ¿me entienden? Amén. Importante. Entonces, sí, él tuvo las características de un verdadero profeta. Vamos ahí a Mateo 11, del 9 al 11. Estamos reforzando esta información de lo que la palabra de Dios habla de Mateo, de Juan, perdón. A ver. Pero cuando salisteis a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí en el 11. Okay. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí es Pablo hablando de más o menos lo mismo que estamos hablando acá. Nuestra misión, amados hermanos, la misión de Iglesia Semilla de Vida en Alvarado y todas las ciudades circunvecinas es traer el mensaje cristocéntrico, ¿verdad? Nosotros no debemos de ufanarnos, debemos de hablar de ese que es el que salva, de ese que libera, que sana y que viene pronto. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Notemos también cómo el evangelista Juan escoge sus propias palabras para hablarnos del ministerio de Juan el Bautista. Él no nos dice que Juan predicara a Jesús, sino, mire lo que dice, daba testimonio de Jesús. Contaba todas las maravillas que Jesús hacía, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, y esta diferencia radica en que se puede predicar de Jesús no teniendo nada más que un conocimiento intelectual, ¿ok? Y usted puede aprenderse la palabra y puede predicarla, conocimiento intelectual de él. Pero para testificar, hermanos, es necesario haberlo visto, oído o experimentado. Y allí es donde la oración juega un papel importante. Los que vinieron al seminario el viernes y sábado, enfatizamos en su tiempo personal de oración. Amén. ¿Verdad? Una cosa es los grupos que tenemos de oración, maravilloso, pero meterte con Cristo es importante.
la comunión, la relación, Amén. la intimidad. Amén. Amén, hermanos. Y puedes empezar con pocos minutos. Pero hay un manual que el manual te ayuda a orar. Porque ese manual hace que declares la palabra. Amén. Estás declarando. Y la palabra es la voluntad de Dios para nosotros. Así que cuando estás declarando con el manual, estás declarando la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y claro, sabemos que la voluntad de Dios es sanarnos. Creemos en la sanidad, creemos los versículos de sanidad. Amén. En las experiencias que Cristo vivió, pues Juan comenzó antes que Cristo empezara su ministerio, acuérdense. Pero ya cuando María y la madre de Juan se juntaron y se visitaron, dice que el vientre de María, de la mamá de Juan el Bautista, se movía de gozo porque había una presencia espiritual maravillosa. Y esta gente era gente de oración y de búsqueda de Dios. Las iglesias que oran y que mantienen niveles altos de tiempo de oración están más en comunión con Cristo y tienen más victorias espirituales. Amén. Así que lo sabemos, ¿verdad? Y solo lo estoy mencionando para que lo recordemos. Entonces, nosotros todos debemos de ser, antes que grandes predicadores, testigos de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y que podamos hablar de nuestras experiencias, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo impactan los testimonios. Sí, parece mentira, pero en lo sobrenatural Dios obrando en tu vida. Y tú vienes y cuentas algo y dices, me pasó de repente. El domingo daba testimonio Ever que el Señor lo libró de que le cayera un mazo así de 200 libras sobre su cabeza. Y dice que cayó ahí al suelo y no le pasó nada. Y él tenía la cabeza viendo hacia arriba, quitándole los tornillos. Y él inmediatamente que le pasó eso me escribió, me mandó un video para que yo viera el tamaño de lo que le iba a caer. Cosas sobrenaturales. Si lo creemos, pues lo creemos. Amén. Porque todo tiene que ver con esto, hermano, la fe. Ok. Entonces, seguimos hablando un poquito de Juan, porque Juan nos va a contagiar en cuanto a que nosotros consideremos el hecho de que vale la pena ser testigos de Cristo. ¿Verdad? Qué importante, ¿verdad? Juan 1, 29 y 30. Miren qué lindo hablando él de Cristo. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Juan 5:37. Gloria a Dios. Amén. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 8:18. Gloria al Señor. Si usted no tiene Biblia, se está proyectando en las pantallas para que usted lo pueda. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió a dar testimonio de mí. Amén. Entonces, ¿se recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Que el Padre se hizo presente, la Trinidad misma, ¿verdad? Impresionante. Y son experiencias que debemos de valorar en ese aspecto sobrenatural, hermano. Cristo preparándose para su ministerio. Cristo recibiendo algo maravilloso de parte del Espíritu Santo.
Juan 5:39. Perdón, Juan 5:36. Disculpe, me equivoqué. Mas yo Yes. tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Y hay tantas otras citas bíblicas. Lo que estamos haciendo es reforzando lo que hemos dicho. Juan daba testimonio de Cristo. ¿Verdad? Era algo maravillosa la vida de Juan. ¿Verdad? Y bueno, podemos seguir estudiando a Juan. ¿Verdad? Y la palabra dice que Juan vino para dar testimonio de la luz. Y dice también, pero aquella luz, dice, verdadera, dice, alumbra a todo hombre. Ahora, a mí me surgió una como inquietud y una pregunta cuando leí esto. Y por eso escribí ahí algo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Juan estaba diciendo, dando testimonio de la luz? ¿Verdad? Si Juan sabía que Cristo podía iluminar a todo el mundo, porque él sabía que era Dios. ¿Verdad? En el tiempo de Juan, la cuestión esta de la divinidad de Cristo era un tema de discusión, hermano. Porque la gente decía, ¿cómo es posible que que conocimos allá a su papá que era carpintero, si él también era carpintero, un muchacho, quizás no figurando mucho, ¿no? Porque crecieron juntos, acuérdese, Juan y Jesús crecieron juntos, son de la misma camada, como dicen, ¿verdad? Y él pudo ver, pero la Biblia no narra todo, y narra más de Jesús en su ministerio. Muy poco habla de su niñez, pero yo puedo decir, por eso hay libros apócrifos, hay libros escritos que se meten un poco en la historia de Jesús, y algunos se deben hablar de milagros de Jesús cuando era un chamaco. Pero Juan, que tuvo una vivencia poderosa, porque nadie conoce de la vida de Juan de jovencito hasta que apareció ese día vestido con piel de camello, ¿verdad? Comiendo langostas, dice, viviendo por allá apartado. Haber sido un poco raro mi Juancito, porque con barbota, ¿verdad? Pelo largo, barbado, un poco raro, hermano. A lo mejor haber dicho a alguien, este debe ser, ¿cómo llama la gente que anda ahí pidiendo? Un hombre, ¿verdad? Pero era un hombre poderoso, hermano. Un profeta de Dios que nos ha dejado una huella maravillosa de ese Dios a quien amamos y que hoy lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, gloria al Señor. Bueno, volvamos al capítulo 1, versículos. Interesante estudiar el Evangelio, hermano. Tienes que tomar tiempo, ¿verdad? Leerlo una vez, volverlo a leer, entender, ¿ya? La revelación de Dios. Y por ahí un versículo va a saltar a tus ojos y va a impactar tu corazón y vas a llorar a lo mejor y vas a decirle gracias a Dios porque esto me da seguridad de que lo que estoy leyendo es la verdad de tu palabra. Amén. Ven, hermano, porque esto es importante. ¿Verdad? Estamos estudiando de Dios, ese Cristo, pero Dios, pero hombre. Y qué interesante. Pues yo no sé, pero me hubiera gustado vivir en la época de él, ¿verdad? Y conocerlo y estrecharle la mano, ¿ya? Pero también enterarme de que era hombre, pero que era Dios. Los fariseos lo tuvieron enfrente, pero lo rechazaron.
Qué tremendo. Y algunos que andaban con él, uno lo vendió y el otro lo negó. ¿No les parece que toda una historia maravillosa de un Dios cuando está en la tierra, que nos deja un legado para que nosotros creamos ese legado? Dice, a ver, vámonos ahí. Y el mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y eso era en ese tiempo, allá por el año 70 de la era, hace, digamos, 2000 años, y todavía ahora el mundo sigue no conociéndolo. Porque si tú le preguntas a cualquier persona no creyente, yo puedo atreverme, con todo el respeto de ustedes, hermano, atreverme a pensar que hay cristianos que no conocen mucho de Cristo. Por eso tenemos que estudiar, ¿verdad? Porque si le hacen alguna pregunta, por eso hay doctrinas que prevalecen, ¿verdad? Y cuando tú te preguntas de Cristo, ¿conoces de Cristo? ¿Conoces que era el Hijo de Dios? Él dice, sí, he oído, pero tenemos que estudiar. ¿Ven, hermano? Amén. Entonces, viene esa luz verdadera al mundo, ¿verdad? Y viene la revelación de Dios al mundo, ¿verdad? Y hay una presencia de Dios entre los hombres física, ¿verdad? Pero también espiritual. Y ese hombre es el Verbo encarnado. Ese es la palabra viviente, ¿verdad? Y es la palabra que nos ha quedado. Con qué sabiduría Dios escribe la Biblia para que nosotros tengamos acceso al conocimiento de Dios. Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Los judíos, ya lo dije y lo repito, esperaban un Mesías. La Biblia había revelado incluso el nombre que tendría. Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo, el Salvador. Ellos lo sabían. Pero no les llegó a su entendimiento la capacidad para entender que ese que hacía los milagros, que los ciegos veían, que los cojos caminaban, que los paralíticos, ¿verdad?, salían caminando, dejando las muletas, que los que tenían enfermedades graves eran sanados, que había liberación, que los demonios eran expulsados. Lo miraron, hermano, pero dudaron de él, dijeron que era Belcebú el que tenía el poder para hacerlo. Como el mundo espiritual todavía sigue controlado por el maligno, porque fue una influencia espiritual, un espíritu de duda y de incredulidad que cayó en el pueblo. Tengamos cuidado, echemos fuera esos espíritus, hermano, porque llegan a la vida de las personas, ¿verdad? Y pueden tener esas dudas. Entonces los profetas habían hablado y hoy se sigue hablando de él, pero hay gente que todavía no ha nacido de nuevo. Y uno que no ha nacido de nuevo, lo que yo estoy enseñando no lo va a entender. Amén. Por eso usted, cuando vaya a evangelizar, siembre la semilla, tire la que caiga en buen terreno. Pero no, yo sé que no pasa, pero podemos sentirnos mal si nos rechazan, ¿verdad? Nos corren. Nosotros nos han corrido de muchos lugares, pero nosotros sabemos que no es por nosotros, es porque el evangelio es rechazado, porque hay gente que todavía no está lista. Por eso oremos por nuestros familiares, ¿verdad? Para que ellos les llegue la revelación de Cristo, ¿verdad? Y que si nosotros somos salvos, hay una promesa de
de que si somos salvos, nuestra familia va también a ser salva. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el mundo espiritual, en el mundo espiritual, hay luz y hay tinieblas. Y en todas partes vamos a encontrar eso. Nosotros mismos a veces podemos caminar en medio de las tinieblas, porque en algunas cosas no nos ha llegado la revelación. Aunque Cristo es luz, todavía no ha podido iluminar a muchos. Amén, hermanos. Amén. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo para alumbrar. Pero el otro día dijimos que hay gente que, aunque está en medio de la luz, todavía está en tinieblas, entendiéndose que está en tinieblas porque todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora, cuando Juan dice alumbra a todo hombre, esto es importante, hermano. Esto podría decir, pero ¿cómo si hay gente en tinieblas? Sí, hay que entender esto y quiero aclarar. El problema, hermano, no radica en que la luz no alumbre, ¿ok? El otro día ensayamos que tinieblas, cuando apagamos aquí todo, quedamos en oscuro, es tiniebla, ¿verdad? Pero no quiere decir que en los corazones de nosotros no haya luz, ¿me explico? Pero en el mundo, muchos todavía no, aunque Cristo esté iluminando, ellos todavía están en tinieblas. Amén. Amén. Ahora, pero por el otro lado, también el hombre puede que huya de la luz, porque es más fácil estar en pecado. Y cuando estábamos en el mundo, nosotros pues vivíamos en el pecado y creíamos que todo estaba bien. Consultábamos a los brujos, ¿verdad? Limpias, cosas que le ponían a los niños, le pasaban el huevo, y aún íbamos para, cuando estábamos enfermos, para que nos dieran tomas, y era brujería. Hoy que estamos en Cristo nos damos cuenta de eso. Estábamos en tinieblas, teníamos la Biblia, la leíamos, pero no la entendíamos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. Ahora, esta sociedad del hombre, y cuando hablamos en términos de análisis del hombre, estamos hablando de aquel que no ha nacido de nuevo. Este hombre es malo y no quiere venir a la luz. Vamos a evangelizar y ustedes saben que a veces cuesta, Amén. porque la gente no está interesada. Juan 3, 19 y 20. Thank you. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los Gracias, hombres mami. amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A veces he tenido la oportunidad de platicar con alguien y me he atrevido, porque le he dicho, si usted se muere, ¿a dónde iría hoy? Pues al cielo, porque es fácil pensar eso. Les contaba el otro día que veía una película donde el predicador contaba que había tenido una experiencia con el Espíritu Santo, y él se había quejado con el Espíritu Santo porque en una parte de África estaba muriendo tanta gente, muchos niños, y muchos de los que morían no tenían la oportunidad de que el Evangelio llegara a ellos. Y él le decía, pero ¿cómo eres tan cruel, Dios, que permite que esa gente muera y vaya al infierno? Queremos un Dios inclusivo, pero el pecado es una realidad. Claro, Dios es misericordioso. No sabemos qué oportunidad pueden tener esta gente de arrepentirse, pero si no lo hicieron, Dios es misericordioso. Pero la Biblia enseña que para que nosotros podamos ser salvos, ¿qué dice Romanos 10, 9 y 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Él resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no han confesado a Cristo? ¿Se van a ir al infierno? ¡Wow! Choca, ¿verdad? Sí. Oremos por esa gente, Amén. que tengan la oportunidad de escuchar o de que tengan un segundo para decir: Dios, si existe, yo sí he sido, porque es tremendo pensarlo, no sé. A mí, yo, después de esa película, mi mente ha sido: Señor, creo que tengo que orar más por los perdidos. Y por eso Cristo en el cielo, ese es su papel más importante, ese sumo sacerdote que intercede por los perdidos a diario. Gloria a Dios por Cristo, porque está haciendo eso, hermano, para que haya una oportunidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay gente mala que va a ir al infierno. Pero tenemos un Dios misericordioso. Amén. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerla y pues, porque quiero hacerla. ¿Cómo podía Cristo, fíjate bien, iluminar a todo hombre sin excepción en cada rincón de este mundo? ¿Cómo lo hacía antes de su venida? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué es lo que estoy hablando ahorita? Ese predicador tenía una iglesia de como 2,000 miembros, 1,000 eran blancos y 1,000 afroamericanos. Y cuando él empezó a hablar de esto, se le fue la mitad. Le quedaron solo los morenitos que lo seguían por amor a su raza. Pero después perdió la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Por un mensaje que es: ¿qué pasaba cuando Cristo no había venido? Es la pregunta aquí. ¿Cómo Cristo podía iluminar si todavía no había llegado a la tierra? Pensar así es un poco limitado. Amén, hermanos. Amén. Limitado de quién es Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Y de sus formas de actuar. Esto es importante, hermano. Pensamos, por ejemplo, que si a un lugar apartado de este mundo no ha llegado un misionero con una Biblia, entonces allí no ha llegado la revelación de Dios. ¿Verá que podemos pensarlo? Ahí está la ventana 1040. Bueno, cada vez, yo casi estoy seguro, hermanos, que ya todo el mundo ha oído del Evangelio. Si oye el internet, las redes, todo. Por eso es que en lugar de poner locuras en Facebook, pongamos el mensaje del Evangelio. ¿Me entiendes? Pero puede ser que haya lugares donde no va a haber una Biblia, no va a llegar un mensaje. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está Dios ahí? Hello. ¿Amén qué? ¿Dónde está Dios? Tremendo, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, esto no es así. Y debemos empezar, y esto es mío, yo te lo estoy diciendo ahorita, por corregir nuestra visión de la grandeza y del poder de Dios y no reducirlo a nuestras pobres limitaciones y pensamientos. Dios es el que creó todas las cosas. Cristo, así lo dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 al 18. El creador de todas las cosas va a encontrar la manera de que nosotros lo conozcamos. Por eso lo hemos conocido, amén, hermanos. Amén. Por eso tu familia va a llegar a Cristo. Por eso tu vecino, tu compañero de trabajo. Pero tienes que ser como Juan. Tienes que dar testimonio de Cristo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a comenzar a hacerlo si no lo han hecho? Desde ahora que salgamos acá y un vecino te diga: Dios te bendiga. Ajá. Quiero hablarte de Cristo. Quiero hablarte del Mesías, de ese que salva, de ese que sana. Amén, hermanos. Amén. Qué importante. Ahora, ¿se recuerdan de la predicación de Pablo en Atenas en el capítulo 17 de Hechos, versículos 26 al 28? Quiero que
que escuches o que leas esto. Hechos 17, 26 al 28. A ver, ¿quién es el valorudo? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, Para que busquen a Dios. para que busquen a Dios, Sí. si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Nuestros ancestros, los mayas, los aztecas, ¿cómo conocieron de Cristo? Ellos adoraban al maíz, tenían sus dioses, hermanos. ¿Cómo esa gente es salva? Esa gente. Question. ¿Es salva? Tremendo, ¿no? Pero y Pablo está trayendo una revelación. ¿Ah? Pablo nos está diciendo, bueno, de alguna manera conocieron a Dios, porque Él se revela en la naturaleza. ¿Acaso no hay momentos en la vida que has ido a un lugar, un paisaje tan hermoso y dices, wow, ¿quién hizo esto? Esto no fue la explosión, esto no fue el Big Bang, esto fue alguien sobrenatural que creó las cosas. Amén. Amén, hermano. Tenemos un Dios maravilloso y tenemos la confianza que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar y va a traer la revelación cada día. Solo busquémoslo, porque los que han encontrado la revelación, acuérdense de Pablo. Pablo perseguía a la gente, perseguía a aquellos primeros cristianos, decía que estaban equivocados, que eran locos, pero un día ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo, lo botó del caballo, estuvo ciego 3 días, pasó en ayuno y allí tuvo la experiencia con Cristo. Hay otra gente que a lo mejor tuvo la misma experiencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Romanos 2, 14, 15. Quiero antes que lo lean decir algo. Dios ha puesto al hombre en diferentes partes del mundo, amén. Y le ha fijado fronteras, climas, condiciones, historia. ¿Cómo crees que allí en donde cayeron esas bombas que mandó Estados Unidos en Irán, el evangelio está creciendo como no tienes idea, en medio de los musulmanes? Allá en China, donde los comunistas persiguen el evangelio, la iglesia de Jesucristo está creciendo como no tienen idea. Amén. Dios ha puesto fronteras de idioma, bueno, ha permitido, ¿no? Pero porque ese es nuestro Dios, un Dios creador maravilloso. Te hizo a ti tan bonito y a mí. ¿Ah? Gloria al Señor. Y hizo tu familia, tus hijos. Te ha dado la oportunidad de que desarrolles tus habilidades. Un Dios maravilloso. Y te ha dado la oportunidad de que lo conozcas. ¿Ah? Nos dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no. Llegó al pueblo de Israel. No, entiendan esto. Miren, Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo más protegido de Dios. Lo han bombardeado, le han hecho esto, le han hecho lo otro. Tiene el mejor ejército del mundo. Y ahorita que lo quisieron invadir, sí muere gente, pero ahí lo tiene Dios. Y todavía muchos de esos no han reconocido a Cristo. Pero han creído en Él. ¿Cómo se salvaron los que fueron con Moisés? You know what I mean, hermano, ¿estás entendiendo? ¿Verdad? Gloria a Dios. Por debajo de cualquier diferencia cultural existe un solo creador
que formó toda la humanidad y que le ha dado la facultad de buscar a Dios. Pablo reconoce que esa búsqueda para muchos será como ir a tientas, pero en realidad no es tan difícil, porque de hecho Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Él quiere que cada individuo le busque y le halle, de modo que se ha puesto al alcance de cada uno de nosotros, hermanos. Cuando yo fui a Guinea Ecuatorial con ese grupo, nos encontramos allí 2 misioneros y estaban tratando de evangelizar un grupo de africanos, eran tribus, y allí ese grupo hablaba diferente a los otros tribus y ellos estaban escribiendo la Biblia para ellos. Tremendo. Pero la esposa del misionero, los brujos que estaban en contra le hicieron un hechizo y le metieron en el vientre un animal. ¿Sabías eso? Sí. Es tremendo. Mundo espiritual. Y cuando llegamos nosotros nos dimos cuenta, y nosotros ayunando y orando por otras cosas, pues queríamos que el gobierno nos diera permiso de entrar en las escuelas, empezamos a ayunar y esa pareja se unió a nosotros. Al tercer día del ayuno fue liberada y vieron qué experiencia la que ella vivió. Ella parecía, no, yo creí que estaba embarazada. Y algunos cuando la veían le decían, ¿cuántos meses tiene? Era una presencia demoníaca en su cuerpo, producto de la obra de los hechiceros ahí en África. Eran peligrosos, terribles. Y ahí anduvimos nosotros. Pero a esa gente el evangelio les llegó. La experiencia de esos misioneros hizo que mucha gente se convirtiera, porque oyeron la historia. ¿Ves cómo Dios trabaja? Nos tuvo que mover a nosotros desde El Salvador, un equipo, para hasta África, para que esa mujer fuera liberada y esa mujer terminara de escribir la Biblia para esa comunidad africana. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. ¿No le da un aplauso al Señor? Tremendo. Romanos 2, 14, 15. Hoy sí me lo pueden leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza los que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y ofendiéndoles sus razonamientos. Vamos a leerlo ahí otra vez. Gracias, Carmencita. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, miren qué importante, porque los que se suponían que eran salvos eran los judíos en ese momento, hacen, miren lo que dice, por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia. Cuidemos nuestra conciencia, que no sea cauterizada nuestra conciencia, porque el pecado la puede cauterizar y ya después pecas y no te importa. Amén. La conciencia está en el espíritu. Amén. Es obra de Dios. Él nos dio una conciencia. Cuidémosla. Amén. Porque dice que dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta allí llega Dios, hermano. Tenemos un maravilloso Dios. Pero eso no quita que evangelicemos, porque alguien va a decir, no, pastor, el Señor se va a encargar. No, tenemos que hacer la obra nosotros. Aleluya. Romanos 1:20. La evidencia de la existencia de Dios. Amén. Que las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y de la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. 1:20, Angelito. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, gracias mi hermana Noel.
porque las cosas que invisibles. invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, hermano. Amén. Antes decían que el hombre venía del mono, ¿no es cierto? La teoría de la evolución, ya hoy casi la gente ya no cree en eso, ¿verdad? Pero por años creían, y ahí teníamos amando a los simios, a los changos, pero era una enseñanza satánica, hermano. Terrible. Dios crea al hombre y la mujer, contrario a lo que decía la Biblia. No era una herejía porque no era una doctrina, pero era una enseñanza del mundo, de ciencia. Y a mí me enseñaron eso cuando era un niño, un joven, que veníamos del hombre, del mono, ¿verdad? El hombre venía del mono. Gloria al Señor. Pero algo importante, hermano, la venida del Hijo encarnado de Dios a este mundo ha sido el mayor honor que nuestro planeta ha tenido en toda su historia. Quiero decirte. Pero contra toda lógica, Juan describe la reacción del mundo con una nota negativa. Pero el mundo no le conoció. Amén. Ahora, tratemos de entender esto mejor, ¿verdad? Observemos cómo utiliza Juan el término conocer, para que comprendamos nosotros que no tiene que ver con el intelecto, con algo del conocimiento, pues, sino una percepción sobrenatural. Lo que hizo Cristo al venir y el Espíritu Santo fecundar una mujer, y que de ahí fue algo, hermano, en la ciencia no lo acepta. Porque ellos dicen, tiene que haber un esperma, un óvulo, etcétera, 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 ¿verdad? Pero así fue. Entonces nosotros creemos eso, ¿por qué? Porque tenemos fe, hermano. Porque creemos lo que dice la palabra, y allí eso te hace diferente al resto del mundo, a los que no conocen de Dios. Eres un privilegiado, porque estás recibiendo la verdad de Dios. Amén, hermanos. Conocer a Dios, fíjate bien esto, implica también una relación de confianza, una relación de amor, una relación de obediencia y una relación de sometimiento a su voluntad. Por eso aquel que crece y persevera y madura en el Evangelio tiene confianza en Dios, lo ama, pero es obediente y hace las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de Él. Amén, hermanos. Amén. Y en este sentido, ¿verdad? Todo lo que hemos ya señalado, hablando de la luz, el problema no fue que la luz no fuera suficientemente clara, ¿verdad? Y dice Romanos 1:21, ha habido un proceso para que viniera el Evangelio a todos. Amén. Y el Evangelio ha cambiado ciudades, ha cambiado países, ha cambiado, ¿verdad? Las escuelas cristianas han traído cambios a la sociedad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, miren qué poderoso este mensaje de Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido, hermano. Hoy ya Dios ya te deja. Si tú te alejas de Él, te va a dejar. Es decir, en esos términos de los que Pablo expresa, que Dios es bueno y amoroso. Pero si tú te quieres ir al mundo y quieres y no atiendes al Espíritu Santo y lo contristas primero y después ya no quieres saber del Evangelio, te vuelves un apóstata, entonces Dios te va a dejar. Mente entenebrecida. ¿Se recuerdan del rey Nabucodonosor? Amén.
Cuando se creyó la mamá de Tarzán, se volvió como un animal y comía del pasto. 7 años estuvo así, hasta que un día Dios le permitió pensar diferente y entonces Dios lo sanó. Ese es el Dios, hermano, que nosotros predicamos. Ese es el Cristo maravilloso que tenemos que presentarle a las personas y decirle: no, espérate, ven cómo les he traído un análisis para poder entender a Cristo y lo maravilloso que es el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Dice: a los suyos vino. Amén. ¿Y los suyos qué? No le conocieron. Ahora, como Mesías de Israel, los judíos eran los primeros a los que se dirigió, ¿verdad? Ustedes saben. Teóricamente ellos lo estaban esperando, ya lo dije, y era de suponer que ellos le recibirían con gozo y alegría. Amén. ¿Fue cierto eso? Algunos. Hubo gente que lo siguió, pero la gran mayoría no. Lo rechazó. Amén. Amén. ¿Por qué no le recibieron? Pregúntate. Quisiera, si alguien quiere levantar la mano y que me diga por qué no recibieron a Cristo. Porque no aceptaban de que él nació de una persona humana. Pues. Ellos querían ver a un Cristo que viniese tal vez a caballo, con espada, librado. Sí, correcto, en parte sí. Vamos a Marcos 12, del 1 al 12, y ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Vamos a seguir el próximo miércoles. Vamos a hablar de la parábola de los labradores malvados. Amén. Y con esto ahí vamos a quedarnos. A ver. Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún está escrito: habéis leído la piedra que esta desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban aprenderle, porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Qué tremendo, ¿verdad? El pensamiento de la nación Amén. por medio de esta parábola tremenda. Este es el heredero, matémosle y la heredad será nuestra. Wow. Cuando yo leí esto dije: Dios mío. Y hermano, ¿por qué no examinamos? Ya para terminar, examinemos nuestro corazón. A veces, con todo el respeto, ¿verdad? Esto lo digo en términos generales, con respeto. No quiero que te sientas mal. Pero ¿por qué no analizamos en qué momento podemos compararnos nosotros como labradores? Para mí, hace muchos años, yo rechacé el evangelio varias veces. Y tomé en cuenta lo que mi madre me decía como un chiste, pues. Mucha gente toma así el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y hay lugares donde persiguen a los predicadores, Amén. le tiran piedras al techo donde viven,
Yo vengo de un pueblo donde al predicador de aquellos años, pobrecito ese señor, era conocido, pero la mayoría de gente creía en otras cosas, porque el Dios de este siglo siempre va a tratar de ir en contra de Cristo. Por eso un día va a venir el anticristo, ¿se recuerdan? Que va a ser lo contrario de Cristo. El mensaje del Evangelio en algunos lugares fluye. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos nos dejan predicar el Evangelio. Todavía. Pero yo sé que han habido intenciones para limitarnos, quitarnos primero la exención de impuestos y para que quebremos, como dicen, ¿verdad? Tremendo. Hay gente que quisiera eso, como los labradores malvados. Pidámosle al Señor que cambie los corazones de aquellos que todavía no han querido recibir a Cristo en su corazón. Amén. Y que aprendan y entiendan. Amén, hermanos. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie. Siempre los miércoles recogemos una ofrenda, ustedes lo saben. Quería informar, aunque el domingo lo vuelvo a decir, que vamos a cotizamos el techo, lo cotizamos, cuánto costaba que vinieran a cambiarlo y los precios estaban un poco altos. Se tomó la decisión de que vamos a pedir la ayuda de algunos hermanos que vengan a ayudarlo a poner. Se va a comprar